Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, entramos en el último tema de este encuentro. Vamos a hablar sobre cómo hacer crecer esa esperanza en la pareja y en la familia. Recordemos, este jubileo tiene ese lema precioso: caminantes, peregrinos en la esperanza. Y vamos a tratar de ser muy concretos, dividiendo esta enseñanza en dos partes. La primera parte es el trabajo que tú tienes contigo mismo, contigo misma. Y la segunda parte es cómo puedes ayudar a tu pareja y a tus hijos. Pero primero hay que aprender a trabajar en uno mismo. La persona que no trabaja en sí misma está esperando que todos los demás le hagan el trabajo. Y ese recargarnos en los demás llega el momento en el que es una especie de irresponsabilidad. Cada uno tiene un deber de trabajar en sí mismo, un deber de cultivar tu propia viña, como decía Santa Catalina de Siena. Hay el deber de trabajar. Uno tiene que trabajar en sí mismo. Fíjate que esto se parece un poco a lo que sucede también en el plano físico. Cuando una persona, hombre o mujer, trabaja físicamente en sí mismo porque quiere ser más agradable para su pareja, le está haciendo un regalo, se está convirtiendo en un regalo para esa pareja, para ese hombre, para esa mujer. Entonces, lo mismo que físicamente hacemos algún trabajo para acercarnos a esa otra persona, para darle el regalo de una presencia más agradable, con el aspecto físico, tal vez algo de maquillaje, tal vez un peinado, tal vez un perfume. Eso mismo es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista emocional y espiritual cuando tú trabajas en ti. Ten presente lo que decíamos en otra de estas enseñanzas. Nosotros no estamos ya terminados. Hay espacio para crecer, hay espacio para corregirse, hay espacio para formarse. Entonces vamos a hablar de cómo tú puedes trabajar en ti mismo, en ese don de la esperanza. Porque el tiempo en el que vivimos es un tiempo que a veces nos llena de preocupación, de frustración, de incertidumbre. Muchas personas, yo creo que más en esta época que antes, sienten gran incertidumbre. Y eso se nota especialmente en tres síntomas que son muy propios de nuestro tiempo. Primero, tenemos un pico alto de enfermedades mentales o de malestar mental. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas personas buscando ayuda por temas de ansiedad, por temas de depresión, sobre todo esas dos. Eso muestra que hay una incertidumbre, que hay una preocupación. Podríamos incluso utilizar la palabra crisis. Hay una crisis y esa crisis tiene mucho que ver con el futuro. Nuestro bien recordado Papa Benedicto sacó una encíclica sobre el amor que se llama Deus Caritas Est, y sacó otra encíclica sobre la esperanza que se llama Spe Salvi, que quiere decir salvados en esperanza, y quería sacar una tercera encíclica sobre la fe, el Lumen Fidei, que finalmente la completó el Papa Francisco. Fue como el primer documento que él sacó, la luz de la fe. Pero refiriéndome a Benedicto, si ustedes miran ese documento de Spe Salvi, es decir, salvados en esperanza, encíclica del Papa Benedicto, él habla de la crisis de la esperanza en la que estamos y cómo se manifiesta en esto que estamos diciendo. Es decir, hay un pico, hay un aumento alarmante de situaciones de ansiedad, de situaciones de depresión.
Y un problema que se presenta en algunos países, creo con todo amor que eso está sucediendo aquí en los Estados Unidos de América, es que muchas veces queremos solucionar todo a base de pastillas. Entonces me siento mal, voy donde el especialista y sea por idea del especialista o por propia iniciativa nuestra, una pastilla. La pastilla que me quite la ansiedad. La pastilla que me tranquilice. No puedo dormir, una pastilla para dormir. Me siento desanimado, una pastilla para tener buen ánimo. Me siento agresivo, una pastilla para tranquilizarme. Me siento demasiado tranquilo, una pastilla para reanimarme. Y sobre todo hay un tipo de medicamentos al cual le están poniendo mucho cuidado ahora las autoridades sanitarias aquí en Estados Unidos, que son los temibles opiáceos. Seguramente ustedes han oído de la crisis que hay aquí, porque por esa facilidad de recetar y de vender opiáceos, es decir, sustancias que se supone que tienen un uso médico y que están emparentadas con el opio, pues finalmente eso tiene consecuencias muy graves, porque a largo plazo, en vez de solucionar las cosas, lo que hace es, en cierto sentido, empeorarlas. Entonces nos damos cuenta que sí hay una crisis, que no es solo que lo diga el Papa Benedicto, es que sí hay una crisis. Y esa crisis nos invita a tratar a fondo las situaciones que nos llevan a esa ansiedad, que nos llevan a esa depresión, que nos llevan a esa soledad. Con esto te estoy diciendo, yo sé que hay un lugar para las medicinas, yo sé, yo no estoy rechazando aquí el uso de la medicina, ni de pastillas que pueden ayudar. Pero yo creo que hay un sobreuso que en realidad se dice más corto en español. Hay un abuso de estas sustancias que tiene como consecuencia grave que no tratamos los problemas de fondo. Por ejemplo, si una persona tiene una tremenda ansiedad porque siente que no le va a alcanzar el dinero para su familia y simplemente le estamos dando pastillas y pastillas, el problema del dinero no se está arreglando. Y esa persona más tarde o más temprano va a volver a sentir ese mismo síntoma, va a volver a sentir esa situación más grave. Entonces, mi primera invitación es, necesitamos empezar a abordar situaciones de fondo. Necesitamos acercarnos de verdad a esas situaciones que son las que más nos inquietan, las que nos están robando la paz, las que nos están dañando el sueño, las que hacen que tengamos dificultades grandes de comunicación. Por eso, la primera tarea de cada persona, de cada uno de nosotros, antes que cualquiera otra, la primera tarea que requerimos es ese conocimiento de nosotros mismos. En algún caso, ese conocimiento requiere ayuda exterior. Por ejemplo, una buena orientación. Yo sé que ustedes tienen en el movimiento matrimonial católico, ustedes tienen sus células, tienen sus grupos y hay personas con experiencia. Muchas veces una buena conversación con una persona amiga que tenga una cierta experiencia nos ayuda a sacar lo que llevamos adentro. ¿Cuál es tu preocupación? Y el solo hecho de que tú puedas conocerte y puedas expresarte y tal vez puedas recibir un consejo, el solo hecho de que sepas que hay gente que está lista para escucharte, para ayudarte, que tienes una red de apoyo, el solo hecho de que tú sepas eso ya marca una diferencia. Tengan presente, hermanos amados, que tener el tesoro que ustedes tienen con el movimiento matrimonial católico, tengan presente que eso no lo tiene todo el mundo. Tengan presente que ahí hay unos recursos preciosos, recursos de escucha, de apoyo, de oración, de cariño. Mucha gente no tiene eso. Aprovechen esos recursos. Y yo quiero insistir dentro de este primer punto, esta primera sugerencia de trabajo personal. Quiero sugerir en algo especialmente para mis hermanos varones aquí presentes. Porque muchos de nosotros, los varones, por timidez o por una malentendida superioridad, nos cuesta trabajo pedir ayuda. Muchas veces por educación o por lo que sea, nos han enseñado, usted tiene que salir adelante como pueda. Como quien dice, luche usted. Un ejemplo
que a veces es muy chistoso, pero ya después uno se da cuenta que no es solo cosa de risa, es el ejemplo de la persona que está extraviada. La tendencia cuando está en un lugar completamente nuevo, se desorientó, se perdió. La tendencia de muchos de los varones es, espérate, yo miro aquí, déjame con el GPS, tú cállate, déjame que yo aquí me guío. Pero si ya te perdiste o está mala la señal, déjame. Yo, aquí con mi celular, con mi GPS o lo que sea, con mi Google Maps o lo que sea, yo aquí con mi celular, yo salgo adelante. Eso es muy típico de nosotros los varones. A veces las damas tienen la facilidad de pedir ayuda. Espérate, paremos y le preguntamos a esta persona. ¿A qué le vamos a preguntar? Déjame, yo miro aquí. ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que uno cree que puede resolver muchas cosas y hay problemas que a uno le quedan grandes. Pero nosotros, por timidez, por ego o por una mala educación, porque eso no es buena educación, nos han enseñado muchas veces a reprimir las emociones y nos han enseñado a que todo lo tengo que resolver solo. No es buena idea. No es buena idea porque uno puede recargarse demasiado, hay tensiones muy grandes. Y yo no quiero ser trágico, pero quiero decirles que la mayor parte de los ataques al corazón suceden en los varones. La persona acumula mucho. Ahí quedó. Aprendamos a pedir ayuda. Aprendamos a levantar la mano y decir, por favor. Aprendamos a encontrar esas redes de apoyo, muchas veces en un buen grupo de oración, muchas veces en un buen movimiento católico. Hay personas que pueden ayudar. Así, por ejemplo, nosotros en Familia Espiritual llevamos tiempo formando, capacitando y animando a la gente para que acuda a un pequeño grupo que tenemos de orientadores, para que la gente pueda ser escuchada. Porque a veces todo el mundo quiere hablar con el Padre. Yo les agradezco el cariño que eso supone, pero ustedes se dan cuenta que un sacerdote, en un movimiento que tiene decenas y decenas de personas, hay un momento en el que no alcanzas. Entonces, sí, en la medida de lo posible, qué bueno que tengas un sacerdote amigo, excelente, pero a veces no se alcanza. Entonces, esas redes de apoyo son importantes. Conoce tu propia situación, identifica, mira, tener problemas no es pecado. Y aunque fuera pecado, pues también el pecador necesita ayuda. Bueno, ese es el primer paso. Para construir la esperanza, conócete y apóyate. Eso es lo primero que necesitamos. Segundo, vamos a la Biblia. ¿De dónde sacaban fuerzas? ¿De dónde sacaban esperanza esos hombres y mujeres de la Biblia? Porque tenemos testimonio tanto de hombres como de mujeres. Entre las mujeres es muy agradable leer el libro de Judith. El libro de Judith es precioso. El libro de Judith nos cuenta que había una situación desesperada del pueblo hebreo, el pueblo elegido, en una población llamada Betulia, y estaban en una angustia terrible. Y una mujer, precisamente llamada Judith, fue la que encendió la luz de la esperanza y renovó la fe en Dios. Pero, ¿de dónde sale en la Biblia, de dónde sale la esperanza? Sale de la memoria. ¿Cómo así? Recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti y tú notarás cómo se renuevan tus fuerzas y cómo se renueva tu confianza. Porque lo que uno necesita en situaciones difíciles no es huir, no es cerrar los ojos, no es desentenderse, tampoco llenarse de amargura. A mí me gusta esta expresión sobre la esperanza cristiana. La esperanza no es ciega. La esperanza ve los problemas, pero los ve con tanta luz que aprende a ver a través de los problemas. Esa definición a mí me gusta. La esperanza te enseña a ver a través de los problemas.
Porque en el fondo, lo que el enemigo malo quiere es que nosotros nos quedemos mirando solo el problema, y el problema, y el problema. Tengo mala comunicación con mi esposa, tengo un problema con los hijos, y uno mira el problema, y hasta que se marea con el problema. La esperanza es ver a través del problema, ver que el problema no es la última palabra ni es el punto final de mi vida. ¿Cómo se logra eso? Recogiendo la enseñanza del pasado. Si tú miras, por ejemplo, el Salmo 104, el Salmo 105 en la Biblia, son salmos de carácter histórico que se ponen a recordar lo que Dios ha hecho, se ponen a hacer memoria de las obras del Señor. Pues leer esos salmos nos hace mucho bien, pero yo te quiero proponer algo un poquito más audaz. Escribe tu salmo. ¿Cuál es la historia de los amores de Dios para contigo? Tengo una amiga que me encanta cuando ella hace la oración, porque tiene una expresión muy bonita y la dice casi todas las veces. Le dice a Dios nuestro Señor: gracias, Señor, por tus muchos amores. Me encanta esa frase. Gracias por tus muchos amores. Haz memoria de los muchos amores que ha tenido Dios contigo. Haz memoria de la paciencia que ha tenido, de las veces que te ha perdonado, las inspiraciones que te ha regalado, la fuerza y la salud que te ha concedido, las personas a las que te ha acercado. Haz memoria. Y si eres audaz, después de que salgas de este retiro, porque el tiempo ya no nos va a alcanzar aquí, cuando salgas del retiro, escribe tu salmo y lo vas a llamar el Salmo de mi esperanza. Y tú vas a escribir ese salmo, que es la historia de lo que Dios ha hecho contigo, la bondad que ha tenido, la misericordia que ha tenido, la paciencia que ha tenido, las inspiraciones que te ha dado. Hacer esa memoria, recordar todo eso que Dios ha hecho por ti, te va a dar mucha fuerza. Porque hay una frase que dice el apóstol San Pablo: Dios, que empezó esta obra buena en ustedes, la va a llevar hasta el final. Y un gran predicador del siglo XVI que se llamaba Luis de Granada, y que yo vivo agradecido con él, porque nos dejó magníficos escritos. Por ejemplo, tiene un libro que se consigue gratis en internet, en PDF, que se llama Guía de Pecadores, apenas para nosotros, Guía de Pecadores. Dice Fray Luis de Granada, que es el nombre de este predicador: Dios, que me trajo hasta aquí, no me va a dejar aquí. ¡Qué lindo eso! Entonces, para crecer en la esperanza llevamos dos consejos. Primero, empieza por un diagnóstico sincero y acostúmbrate que todos necesitamos pedir ayuda. Apóyate en tu red que tú tienes, en tu movimiento, en tu grupo de oración. Aprende a hablar, aprende a expresarte. Saca lo que tienes adentro. No te dé vergüenza pedir una oración. Yo pertenezco a una cantidad de chats en WhatsApp y muchas de las personas en esos chats están pidiendo oración. Tengo un problema laboral, ayúdenme. Tengo un problema con una hija, ayúdenme. Tengo un problema de salud, ayúdenme. Voy para urgencias, no sé qué me pasa, me siento muy mal, por favor, una oración. Mi mamá tuvo una caída, por favor, una oración por ella. Acostumbrémonos a eso. Acostumbrémonos a pedir y a recibir oraciones. Acostumbrémonos a ofrecer y a perseverar en la oración. Ese es el primer consejo. Conoce lo que estás viviendo y únete a tus redes de apoyo. Segundo consejo, tu salmo de esperanza. Conoce qué es lo que estás haciendo. Conoce qué es lo que Dios ha venido haciendo, fue lo que quise decir. Conoce lo que Dios ha venido haciendo contigo. Y a medida que tú vas viendo toda esa obra de Dios, eso lo conmueve a uno mucho. Una vez estaba yo en un retiro espiritual, éramos como unas 30 personas, y en una oración así espontánea que se hizo, una muchacha toma la vocería para hacer su oración. ¿Sabe lo que me impactó? Ella le estaba dando gracias a Dios por lo que había hecho en la vida de ella. Y rompe a llorar esta mujer. ¿Y sabes por qué? Porque hubo una época en que ella estuvo terriblemente alejada de Dios. Ella le dio la espalda a Dios.
viniendo de una familia que tiene fe, especialmente la mamita de ella, mujer de mucha oración. Pero ella le dio la espalda a Dios. Y mira la oración que ella hacía. Señor, me parece muy fuerte esto. Señor, si yo me hubiera muerto en esos años, yo me hubiera ido al infierno. Me pareció duro lo que ella dijo, pero por algo lo dijo. Así estaría su corazón. Yo me hubiera ido al infierno, pero me esperaste, me tuviste paciencia, me amaste. Y llora esta mujer. Ese es el salmo de ella. Tú tienes que tener tu salmo, tu oración de agradecimiento, porque cuanto más mires tú todo lo que Dios ha hecho por ti, más crece el regalo de la esperanza en ti. Ese es el secreto que también la iglesia utiliza en el tiempo de la esperanza. Tú sabes que nosotros en la Iglesia Católica tenemos 4 tiempos litúrgicos intensos, que los llamamos tiempos fuertes, y van por parejas. Tenemos una pareja que es Adviento y Navidad, y tenemos otra pareja que es Cuaresma y Pascua. Esos son los tiempos fuertes. Y luego tenemos unas semanas de tiempo ordinario entre Navidad y Cuaresma, y tenemos otras semanas de tiempo ordinario entre Pascua y el siguiente Adviento. El Adviento es el tiempo de la esperanza. ¿Cómo nos prepara la iglesia? Nos va mostrando a través de la Biblia, sobre todo leyendo al profeta Isaías, lo que Dios promete. Y luego en el Evangelio, cómo Dios lo cumplió. Lo que Dios promete, lo que Dios cumplió. Lo que Dios promete, lo que Dios cumplió. Lo que Dios promete, lo que Dios cumplió. Esa es la pedagogía de Dios. Y esa es la pedagogía de la iglesia para que nosotros crezcamos en la esperanza. Esas lecturas, por supuesto, son tomadas de la Biblia, pero ¿sabías que tu vida también es un libro? ¿Sabías que tu vida es un libro que lo estás escribiendo tú, pero que Dios lo está escribiendo también contigo? Por algo decía el apóstol San Pablo, una comunidad cristiana, ustedes son una carta escrita por Dios. Entonces, mis hermanos, ese es el segundo consejo. Segundo consejo para crecer en la esperanza. Escribe tu salmo. Tal vez no lo estás preparado, no estás preparada para escribirlo ahora mismo. Te entiendo. Date un tiempo. Pero no te olvides de este consejo que me lo vas a agradecer un día. Escribe tu salmo. Escribe tu oración de agradecimiento. En el fondo es lo mismo que escribir un testimonio. Nosotros hemos escuchado algunos testimonios en este espacio. Cuando una persona se acerca y toma un micrófono y dice, les voy a contar lo que hizo Dios conmigo, ¿qué está haciendo? Su salmo de agradecimiento. Cuando una pareja dice, nosotros estábamos a punto de separarnos o incluso nos separamos, nosotros estábamos mal, lleno de tristeza, lleno de aburrimiento, llena de rabia, llena de amargura. Hoy Dios ha cambiado nuestra vida. Ese es un salmo de agradecimiento. Entró Dios a mi vida, las cosas cambiaron. Dios llegó a nuestro matrimonio, las cosas cambiaron. Dios visitó mi familia y se cumplió lo que dice Lucas 19. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¡Qué hermosura! Esas cosas pasan. Entonces, si quieres crecer en la esperanza, escribe tu salmo, escribe tu oración de agradecimiento. Esto vale para todos, los matrimonios, pero también el sacerdote. Por ejemplo, nosotros sacerdotes también, por supuesto, tenemos momentos de desánimo, momentos difíciles, momentos de tentación. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un sacerdote en esos momentos? Por supuesto, la plegaria, la súplica, la oración. Pero ¿por dónde debe empezar el sacerdote su oración? Recordando todo lo que Dios ya ha hecho por él. Yo muchas veces he dado mi testimonio, también ahí en mi canal ustedes tienen grabado mi testimonio. Ese es mi salmo, ahí cuento yo todo lo que sucedió, todas las maravillas que Él por su bondad ha hecho en mi vida. Yo eso lo recuerdo y lo tengo vivo. Y lo tengo vivo, ¿por qué? Porque esa es la historia del amor. La historia del amor de Dios conmigo.
Entonces no empieces, gracias, destápalo por favor, destápalo, gracias. No empieces, por favor, no empieces únicamente por la historia del amor que tú tienes con ese hombre o con esa mujer. Antes de que ese hombre llegara a tu vida, ya Dios te amaba. Ya Dios te amaba, Dios te conocía. Entonces no pienses, por favor, que el amor llegó cuando llegó este Señor a mi vida, porque antes nadie me amaba. Yo me llamaba Desamada Pérez. No digas eso. Además, yo te digo una cosa, que cuando tú no reconoces el amor que Dios te ha tenido, no solo es ingratitud, sino que empiezas a exigirle a tu pareja que sea Dios. Entonces usted me tiene que amar de una manera tan perfecta, tan plena, tan inmaculada, tan pura, tan intensa. Y uno ve al pobre tipo y uno dice, no va a poder, no le va a dar. A ti te gusta que te ame tu esposo, así es lo normal, a ti te gusta que te ame tu esposo, bien, muy bien, pero no le pidas a tu esposo que sea Dios, no le pidas a tu esposa que sea Dios. Tu esposa es un ser humano que se cansa, que tiene preocupaciones, que tiene vacíos, que tiene una historia, que necesita convertirse. No la vuelvas Dios, no lo vuelvas Dios, no lo vuelvas Dios. ¿Y cuál es la única manera de no volver Dios a ese esposo, a esa esposa, a esos amigos? La única manera es cumplir el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Entonces, tienes una esposa, me alegro, es tu vocación, es tu camino, Dios los bendiga, bien por ti, tienes tu esposa, pero no la vuelvas Dios. Ella se cansa, ella tiene preguntas, ella tiene malos momentos, la salud también le falla, ella está evolucionando, tiene sus situaciones, tiene sus crisis, tiene sus incertidumbres. Primero, apoyarse en Dios. Bueno, llevamos 2 consejos. Vamos para el tercero, porque el tiempo va corriendo. Tercera sugerencia para el trabajo personal. Amigos, la experiencia ha demostrado que no se puede cultivar la esperanza sin una decisión de cambio en la vida. Es decir, un espíritu nuevo, un espíritu de transformación. La novedad no la puedes esperar tú únicamente de fuera. A ver qué va a traer ella, a ver qué va a hacer ella, a ver qué se le va a ocurrir a ella, a ver con qué va a salir ella. No. Ella es una criatura como tú, que se cansa, ya dijimos, que envejece. Hay un momento en el que no hay operación que resuelva el tema. Es una realidad, es una realidad. Entonces, hay una parte que solo la puedes hacer tú, y esa parte es abrirte a una vida nueva. ¿Y eso cómo se llama? Una decisión de cambio tuya. ¿Y qué quiero decir con ese pronombre? Es decir, cambio tuyo. ¿Qué quiero decir con ese tuyo? Con esa transformación o conversión tuya. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, no pongas como condición para tu cambio que cambie otra persona. Que tu hijo cambie, que tu hija cambie, que tu esposo cambie, que tu suegra cambie. No pongas condiciones. Hoy, toma una decisión delante de Dios. Tú, hombre o mujer que me estás oyendo, tú, toma una decisión tú. ¿Cuál es la decisión importante aquí? Hay cosas que yo tengo que dejar, yo. Como quien dice, más allá de lo que diga la esposa o no diga, más allá de lo que se atreva a hablarme o no me hable, más allá de lo que piense mi esposo, me repita o no me lo diga, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir como voy, yo necesito cambiar, pero yo. Porque ¿sabes qué es lo que más frena muchas veces el cambio en la pareja?
que estamos esperando a que el otro cambie. Como quien dice, cuando él se vuelva expresivo, cariñoso, cuando él se vuelva ese hombre que yo he soñado, entonces yo cambiaré. Eso no vale, eso no funciona. Porque seguramente él está pensando, cuando ella sea Dulcinea, cuando ella sea suave, amorosa, cuando ella sea comprensiva, cariñosa, cuando no me riña a todas horas, cuando ella... Entonces cada uno tiene una cantidad de condiciones, y cuando tú tienes una cantidad de condiciones, tú estás viendo al otro, a ver, no cambió hoy, yo tampoco. Y van pasando los años, y cada vez tienen más esta mirada. ¿Ustedes no han visto unos viejitos que tienen una mirada así? ¿Qué le ha pasado a ese pobre viejito que lleva muchos años esperando a que ella toma tu compromiso de cambio? Pero tu compromiso no va a ser con ese hombre. Perdóname esto que te voy a decir y perdónenme, señores, lo que voy a decir. La razón más importante para cambiar no es un hombre, así sea el que sea. La razón más importante para cambiar no es una mujer, sea la mujer que sea, y me disculpan las damas. La razón profunda para cambiar solo nos la da la auténtica fe en Dios. ¿Y cuál es esa razón profunda? Dios quiere algo mejor de mí, Dios puede algo mejor conmigo y Dios espera algo mejor de lo que yo soy. Esa es la razón para cambiar. Vuélvete una mejor persona. Porque cuando cada uno está esperando que ella dé el primer paso, que ella, ¡ay! Se murió. Nunca dio el primer paso. No, eso no puede ser. Entonces, toma tu compromiso con Dios. ¿Y por qué esto le abre tanto la vía, el camino a la esperanza? Porque cuando tú tomas una decisión de cambio, tu primer aliado va a ser el mismo Señor. Tu primer aliado. Yo conocí un caso en mi país, una mujer casada, tenía muchos problemas en el matrimonio, mucha violencia de parte y parte. Y esta mujer tenía la costumbre, cuando iba donde los sacerdotes, dicho por ella misma, esta era de las mujeres que confesaba al esposo. Padre, me acuso que mi esposo tal cosa, que mi esposo tal otra. Por eso hay un chiste, supongo que un chiste que se cuenta, que estaba el padre confesando y llegó la esposa, la señora, me acuso que mi esposo tal cosa, mi esposo me dice, mi esposo hace, mi esposo no hace. Cuando ella terminó le dice el sacerdote, cuénteme una cosa, su esposo vino también aquí a la iglesia y dijo, sí, por ahí está sentado en tal banca. El padre se salió del confesionario, fue donde el esposo, yo te absuelvo de tus pecados. Ya lo había confesado ella. Hermanos queridos, es la decisión personal. Si tú tomas una decisión personal de cambio, te repito, no porque Él, ni para que Él, ¿me estás oyendo bien? No es que yo voy a cambiar porque Él lo dice, o lo quiere, o lo espera, o lo merece, o no lo merece, o para demostrarle algo a Él, ni para que Él entienda, ni para que Él cambie, ni porque Él, ni para que Él. Yo voy a cambiar, y yo voy a cambiar porque Dios, que es mi Padre, se merece una hija mejor, porque Dios, que es mi Padre, merece un hijo mejor. Por eso voy a cambiar. Cuando tú tomas esta decisión, el primer aliado es el Señor. Él es el primer aliado, que no te va a dejar, porque Él está a tu lado, porque Él quiere trabajar en ti, porque seguramente Dios lleva años esperando a que la razón de tu cambio sea Él, Dios nuestro Señor. Que esa sea la razón de tu cambio. Que la razón de tu cambio no sea que es que mis hijos, que es que mi mamá, que es que mi esposo, mi esposa. No, Señor.
La razón de cambio es Él. Y eso te da una fuerza de esperanza. Además hay una cosa muy bella que incluso se nota en el plano físico. Cuando una persona, dicho por entrenadores y por gente que sabe de estos gimnasios, cuando una persona toma la decisión seria y bonita, voy a cuidar más mi salud, por ejemplo, yendo a un gimnasio, etc. Yo he escuchado esto 2 o 3 veces. Las personas cuando empiezan a tomar una rutina de cuidar más su cuerpo, cuidar más su salud, siempre al principio experimentan una gran dificultad porque están tratando de formar un nuevo hábito que no tenían. Entonces todo le duele, no encuentra el tiempo, siente desánimo. O sea que la cosa empieza con un bajón. Pero si la persona no se queda en ese bajón, sino que continúa, luego el proceso del mismo gimnasio le ayuda a la persona, que eso me parece lindísimo. Cuando empieza a ver cambios, empieza a sentir que tiene más energía, que tiene más salud, que está mejor, que duerme mejor, que está más tranquilo. Mira su cuerpo, yo no espero que nos volvamos súper vanidosos, pero la persona mira su cuerpo y lo ve mejor y lo ve más saludable. Y ya eso le anima. O sea que hasta físicamente esto funciona. Cuando tú empiezas a tomar una decisión de cambio por ti delante de Dios, no es por vanidad. Eso te da esperanza, porque tú empiezas a ver que realmente eres una mujer más valiosa, eres un hombre más valioso de lo que tú misma pensabas, de lo que tú mismo pensabas. Y una última recomendación para cerrar esta primera parte de la esperanza que cada uno debe trabajar en sí mismo. Última recomendación de este trabajo personal. Ten mucho cuidado, por favor, cuida tu lenguaje, el lenguaje con el que tú te refieres a ti mismo. Esto lo han dicho muchas personas. Nosotros no debemos sacralizar las palabras, como por ejemplo sucede en una cosa que se llama programación neurolingüística, que yo nunca recomiendo. No hay que sacralizar las palabras como si tuvieran una especie de poder mágico. No es cierto eso. Pero la manera como tú te hablas abre o cierra puertas. Y esto conviene explicarlo y entender por qué sucede. Hay personas que tal vez porque han introyectado lenguaje que escucharon sobre ellas mismas, utilizan expresiones como por ejemplo estas: ay, es que yo sí soy muy bruto, ay, pero qué torpe de mí, ay, pero qué brutalidad, pero qué bruto que soy. No uses esas palabras, no uses esas palabras. Dicho de otra manera, no te maltrates, no te maltrates. Una vez utilicé esta expresión, la voy a repetir aquí. Si tú vieras, que no suceda nunca, Dios mío, si tú vieras a tu hijo o a tu hija haciéndose rayas o cortadas en los brazos, como lamentablemente pasa algunas veces, tú te sentirías muy mal. Y tú tratarías, con cariño, tú tratarías de impedirlo, hijo, pero ¿por qué te vas a hacer eso? Si tú vieras a tu hijo o a tu hija dañando sus puños contra las paredes, tú tratarías de calmarlo amigablemente, no te hagas daño, hijo. Eso es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, eso es lo mismo. No te maltrates, no te maltrates. Porque ese lenguaje tan duro que a veces utilizamos con nosotros mismos es un lenguaje que cierra puertas. Si tú tienes el concepto que tú eres una persona torpe, una persona bruta, una persona que no se da cuenta, una persona que no aprende, y todas estas son frases que yo incluso he escuchado. Ay, es que no aprendo, No te hables así, por favor, porque yo te digo una cosa. Si tú tuvieras que encomendarle un negocio a una persona y tú supieras que esa es una persona que no aprende, una persona que hace las cosas mal, una persona que es torpe y bruta, tú no le darías ese negocio a esa persona. Tú no le encomendarías un trabajo serio a una persona que tú tuvieras esa idea sobre ella. Lo mismo sucede aquí, mis hermanos, lo mismo. Cuando nosotros tenemos esos lenguajes tan duros, nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta. Entonces, ¿cómo debe hablarse uno?
Estoy aprendiendo. Utiliza esa expresión mejor. Te equivocaste. Estoy aprendiendo. Otra frase que también sirve. Vamos a ver qué me sucedió con esto. Esas son frases que sirven. Otra frase que también sirve si cometemos un error, si alguna cosa, también podemos decir, bueno, la próxima vez la voy a hacer de otra manera. Mira hacia el futuro. Con ese lenguaje, tú estás de alguna manera disponiendo ya tu mente y tu corazón para hacer las cosas mejor. Bueno, cerramos esta primera parte, que era la más extensa, con los 4 consejos. Repitamos los 4 consejos. Primero, conócete y apóyate en tu red. Tú tienes una red, que es tu familia, que es tu grupo de oración, que es tu comunidad, que es tu movimiento. Eso es muy importante. Segundo, ¿cuál era la segunda? ¿La segunda cuál era? Uy, Dios mío, no alcanzo a oír, ya mis oídos ya no son. A ver, hábleme por aquí usted. ¿Ah? Una sola persona. Hable usted, señora. El salmo, el famoso salmo. Haz memoria de lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, eso te hace crecer la confianza en el Señor y la confianza para mirar el futuro. Esa es la segunda. Vamos con la tercera. Siga usted, señor. La tercera, ¿cuál era? ¿No se acuerda? Ahí está. Es necesario, gracias, señora, el trabajo personal, el propósito de cambio. Ponte en tónica de que yo voy a cambiar. Y no voy a cambiar porque ella, para que entienda, ella, no, ni ella ni él. Dios se merece otra respuesta. Dios merece otra respuesta. Y Dios me ama y Dios va a estar conmigo. Entonces, un propósito de cambio fundado en Dios. Eso sí es. Y el último punto, ¿cuál era? El lenguaje que utilizas sobre ti mismo, sobre ti mismo. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo podemos ayudar a que en la familia haya un lenguaje diferente con respecto a la esperanza? Ustedes recuerdan un pasaje de la Biblia que es el famoso pasaje de los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? En ese pasaje había dos discípulos de Cristo, uno de los cuales sabemos que se llamaba Cleofás. Iban caminando, pero el punto de donde salieron es muy importante. Estaban saliendo de Jerusalén. Estaban saliendo de la comunidad. Iban solos, iban desanimados, iban frustrados. Y la conversación que ellos llevaban era una conversación que les reforzaba su tristeza. Óyeme eso. Hay conversaciones que refuerzan la tristeza, que refuerzan la desesperanza, que refuerzan la amargura. Y eso era lo que le pasaba a los discípulos allá que iban para esa aldea llamada Emaús. Tú has visto qué desastre esto, qué tristeza. Y el otro decía, yo nunca me imaginé esto, qué pesar, qué decepción. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ahora se nos viene encima la persecución. Yo he pensado lo mismo, hermano, yo he pensado lo mismo, pero es que esto no se sabe hasta dónde va a llegar. Yo creo que esto va a empeorar mucho, sí, esto va a empeorar. Y así están los dos, hundiéndose y hundiéndose. Yo te hago esta pregunta. En la conversación que tú tienes con tu pareja, en la conversación que tú tienes en tu familia, ¿no será que nos estamos pareciendo mucho a los discípulos de Emaús? ¿No será que cuando hablamos de temas de economía o de política o de lo que pasa en la iglesia, yo me estoy encontrando, por ejemplo, una cantidad de personas que hablan en un tono de tristeza que parecen discípulos de los discípulos de Emaús? Yo creo que ahora con la muerte del Papa Francisco, ustedes saben que al Papa Francisco hay gente que lo admiró casi hasta la locura y hay gente que lo quiso demasiado poquito.
Y entonces los que admiran o admiraron muchísimo al Papa Francisco dicen, no, ahora quién sabe quién va a quedar ahí. Yo creo que esto, lo que se viene ahora, es un retroceso terrible. Y el otro dice, sí, yo pienso que bueno, se acabaron los buenos tiempos, lo que viene es espantoso para la iglesia. Discípulos de los discípulos de Emaús, espiral de para abajo. Por eso la primera recomendación fundamental para cultivar la esperanza en la pareja y en la familia, ahí empezamos donde acabó la otra serie, el lenguaje. El lenguaje. Cuando tú veas que están hablando en la casa o en la pareja y que todo el lenguaje es de derrota, de problemas, de tristezas, detente un poco. No te vuelvas eslabón en una cadena de tristeza. Escribe eso que te conviene. No te vuelvas eslabón en una cadena de tristeza. Tú empieza por guardar silencio. ¿Por qué? Porque la persona dice, ¿qué estaban haciendo los discípulos de Emaús? Estaban haciendo una cadena de tristeza y cada uno le iba poniendo un eslabón. ¿Cómo se rompió ese ciclo? Cuando llegó Jesús. Y Jesús les cambió la mirada, les cambió la perspectiva. Entonces no te vuelvas eslabón de una cadena de tristeza. Si tú ves que la conversación es toda negativa, detente un poco, guarda un poquito de silencio, no te vuelvas eslabón. Eso es lo primero, hay que empezar por manejar las conversaciones. Cuidado con las conversaciones que son simplemente una espiral hacia abajo, cuidado con eso. Por ahí se empieza. Segundo consejo, ayúdale a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, esto vale para la familia, ayúdales a ver lo bueno de ellos que ellos no están viendo. Jesús nos dijo en el Evangelio que muchas veces teníamos la tentación de ver la pajita que hay en el ojo del prójimo y no vemos la tremenda viga que tenemos en el propio. En ese caso, Cristo se estaba refiriendo a las cosas malas. Pero ¿sabías que hay muchas personas que no saben de las cosas buenas que tienen? ¿Por qué, me pregunto yo? ¿Por qué somos a veces tan mezquinos? ¿Por qué nos limitamos tanto para decir las cosas buenas? Y esto está agobiando especialmente a los jóvenes. ¿Saben cuál es la queja que yo más he escuchado de jóvenes varones? ¿Saben cuál es la queja que yo más he escuchado? Cuando se refieren, tienen problemas con los papás, especialmente con el papá. ¿Sabes qué es lo que más se quejan ellos? Mi papá no me ve nada bueno a mí. No me ve nada bueno. Yo ya sé que cuando mi papá me va a hablar es para corregirme, para regañarme, para amenazarme, para prohibirme. Entonces, ¿qué pasa? Que esos muchachos cada vez sienten más rota la confianza con el papá. Nunca me ve nada bueno. Ahora, yo reconozco que hay situaciones en las que a uno le cuesta trabajo ver lo bueno, sobre todo cuando la persona es demasiado, ruidosa o demasiado arrogante o demasiado rebelde. Pero si tú le pides luz al Espíritu Santo y si tú observas con más serenidad a ese hijo, a esa hija, tú empiezas a descubrir que hay cosas buenas. A veces es tan hermoso ver la cara de sorpresa de esa chiquita, de esa adolescente que tienes en la casa. Tiene 14, 15 años. Y tú la llamas. Vamos a decir aquí un nombre, María Luisa, supongamos. María Luisa. ¿Qué quieres, papá o mamá? Ven un momentico, por favor.
Y ver que ella llega así como con cara de que ahora qué me va a decir, ahora qué hice mal, ahora cuál fue el problema. Hija, quiero felicitarte porque tuve que ir al colegio para una reunión y me contaron sobre el liderazgo que tienes allá en los temas sociales. Y yo me sentí muy bien contigo, yo te quiero felicitar. Que Dios te conserve esa sensibilidad, hija. Venga, un abrazo. Eso es crear esperanza. Ayúdale a esa hija, a ese esposo, a esa esposa. Porque es que nos vamos acostumbrando a decirle a las personas solamente en qué se equivocan, cuál es el problema, cuánto nos duele. Ese esposo que tú tienes al lado, ese esposo también necesita palabras de ánimo. Y te voy a decir algo muy importante. La persona de la que más espera reconocimiento, validación y palabras de ánimo, ese hombre, eres tú que eres su mujer. Y ojalá lo entendamos pronto, porque si tú no eres la persona que le dice esas palabras y que lo entiende y que lo apoya, siempre existirá el peligro de que alguien más esté dándole o pretendiendo darle ese apoyo. Muchas personas se imaginan que las situaciones de infidelidad siempre surgen por las curvas. Las curvas y una muchachita, una jovencita y como es operada. Muchas veces eso no es lo que más influye, sea joven o no tan joven, sea muy bonita o no tan bonita, tenga muchas o pocas curvas, el gran problema no está en eso. Créanme que el gran problema está en quién sabe escuchar, quién sabe animar, quién sabe atender, quién sabe darle ánimo. Yo no sé si ustedes en su juventud conocieron juguetes, eso ya casi no se utiliza, esos juguetes que había que darles cuerda. Yo sí conocí de eso porque yo soy del siglo pasado, junto con 4 personas aquí. Entonces el gran peligro no es que haya una persona que es muy bonita. La sola belleza no es lo que va a mover el corazón de un varón, digan lo que digan. El problema está en esto que estoy diciendo. ¿Quién le da cuerda? ¿Quién anima? ¿Quién escucha? Entonces, a veces uno escucha en consejería matrimonial, uno escucha que dicen, yo como quisiera que mi mujer tuviera como otra cara. Otra cara, ¿qué quiere decir usted? ¿Que se opere o alguna cosa así? No, como más amable, como más dulce. Yo te entiendo que tú quieres que tu mujer tenga esa expresión más dulce, te lo entiendo perfectamente, pero recuerda que esto también es de parte y parte. Tú quieres que ella sonría más, dale también motivos de sonreír. ¿De quién va a esperar esa mujer? ¿De quién va a esperar esa mujer un elogio? ¿Tú quieres que ella esté esperando un elogio del vecino? ¿Tú quieres que ella esté esperando un elogio del dueño de la tienda, del señor de la estación de gasolina? Ella lo está esperando en primer lugar de ti, de ti. Entonces, nosotros podemos crear esa fortaleza interior, esa alegría de vivir y de estar. Nosotros podemos crear esa alegría en las otras personas, en el nombre del Señor, reconociendo el bien que hay en ellos. Y no se nos olvide una cosa, amigos queridos, todos los bienes finalmente tienen su fuente en Dios mismo, que es el autor de todo lo bueno. Entonces, la primera sugerencia para quienes están tomando apuntes, las 2 personas despiertas y un dormido que tienen sus libretas, lo primero que hay que tener en cuenta es las conversaciones, dijimos, ¿no? Las conversaciones, cuidado con esas espirales y cuidado con volvernos discípulos de los discípulos de Emaús. Y entonces empezamos con que sí, la situación está muy terrible. Terrible no es palabra, terrible no es palabra. Segundo, hay que cultivar el bien en la otra persona. Ayúdale a descubrir ese bien.
Es tan hermoso el rostro de una persona cuando descubre un bien que no lo había visto. Es como un doble regalo. O sea, esto está en mí, yo no lo había visto. Tercera recomendación, son 4. Tercera recomendación para favorecer la esperanza. No se nos olvide el poder del perdón. Recuerden que, ya lo dijimos desde el principio, no podemos tratar extensamente el tema del perdón, pero ustedes saben dónde pueden aprender más y más sobre este tema del perdón. Y es que es indispensable, el tema del perdón es fundamental. Cultiven el don del perdón. Y acuérdate que es el perdón sin carta sucia. Es el perdón que consiste, otra vez lo repito, en hacer un proceso que siempre termina en vamos a construir un futuro. Vamos a construir un futuro. El perdón siempre mira al futuro. Vamos a construir un futuro. De eso es de lo que se trata. Construir un futuro. Qué bello eso. Entonces, el perdón es importante. El perdón que significa acoger al que está herido, acoger al que está caído, dar una mano, ayudar a levantar. Con tus palabras, pero sobre todo con tus acciones, muéstrale a esa persona que tú eres su principal aliado para que dé un paso, para que pueda avanzar. A mí me llama la atención cómo algunos papás y sobre todo algunas mamás tienen una gran capacidad de perdonar los errores, y a veces son errores gravísimos, errores financieros, errores de salud, errores académicos, o sea, caídas, fracasos. Son muy generosas muchas mamás para perdonar cosas así en los hijos, pero no son tan generosas cuando se trata de esposos. Cuidado con eso. Además, piensen una cosa, el saber perdonar las caídas leves ayuda mucho para que nunca lleguen las caídas graves. Eso ayuda mucho. En cambio, la resistencia y la rigurosidad y la sobreexigencia que impide perdonar las cosas leves, en vez de ayudar, lo que hace es preparar cosas peores. Ustedes se acuerdan que en otra predicación les decía el caso de un hombre que dijo, ella nunca me va a perdonar, esto se acabó. Y yo me pongo a analizar lo que sucedió en ese caso. Ni siquiera hubo una infidelidad física. Hasta ahí les puedo decir, ni siquiera hubo una infidelidad física. Pero como esta mujer se llenó de orgullo y a mí no me la hacen y yo no me voy a aguantar y no sé qué, y la resistencia y la carta sucia y la carta sucia. Yo estoy rezando por ese matrimonio porque está prácticamente muerto. El no querer perdonar lo que no era máximamente grave conduce al peor desastre. El perdón a tiempo, ese perdón que dice vamos a salir de esto, vamos a caminar, vamos a impulsarnos, pero más que con palabras, te repito, con los actos, eso salva matrimonios. Y es impresionante, impresionante. Este consejo se une con el último, solo podíamos terminar de esa manera. Por favor, la oración. Una vez un sacerdote en un retiro de parejas les preguntaba, así en público, no lo voy a hacer yo ahora, le preguntaba en público, levanten la mano los que rezan todos los días por su esposa. Pocas manos se levantaron. Levanten la mano los que rezan todos los días por su esposo. Se levantaron unas poquitas más manos. Pero lo que quiero decir, no sé cómo sea aquí ni les voy a hacer el ejercicio, pero lo que me llamó la atención, dicho por ese sacerdote, es que hubo muchas manos que nunca se levantaron. ¿Sabías que orar por tu esposo te da la mirada, te da la voz, te da el tono, te da la actitud mejor para que el matrimonio triunfe? ¿Sabías que orar por tu esposa
te da la mirada, te da el corazón, te da el tono, te da la actitud, la mejor actitud para que tu matrimonio salga adelante. Es que orar por una persona ya nos pone en la línea del amor que Dios le tiene a esa persona. Cuando yo oro por usted o por usted o por usted, ya me estoy poniendo en la línea del amor que Dios le tiene a usted, a usted, a usted o a la persona que sea. Y si eso vale para cualquier persona, vale muchísimo más para esa persona que es tan importante para ti. Esa persona que entre 1,100 millones tú escogiste. O entre 1,099 dijimos para las mujeres. Entre 1,099 millones te escogí a ti. Para esa persona que tú escogiste entre 1,099 o 1,100 millones, para esa persona que tú escogiste, el don de la oración es lo más precioso. Porque el don de la oración te va dando la manera de mirarlo. No se nos olvide que el enemigo malo odia el matrimonio, lo odia. Porque ustedes saben que el matrimonio de ustedes es una señal de la alianza de Dios con el mundo. El matrimonio de ustedes es una muestra de que el amor existe, de que el perdón existe. Ustedes son una muestra, un testimonio. Por eso el catecismo de la iglesia califica y clasifica el sacramento del matrimonio como un sacramento de servicio, de servicio. Ustedes son servidores de la iglesia y de la sociedad. Y el solo hecho de que ustedes existan y de que estén trabajando para estar unidos y que tengan sus hijos y los eduquen, es un servicio fantástico para la iglesia y para el mundo. Ustedes son servidores, mucho más si se comprometen en un grupo, en un movimiento, ayudan a otras parejas, magnífico. Pero lo primero es, sean ustedes lo que tienen que ser, sean ustedes. Vivan su matrimonio, vivan su gracia. Entonces el enemigo malo detesta eso y quiere que se acaben los matrimonios y que fracase y que la gente no se case y que esté metida en infidelidad y que esté metida en depresión y que esté metida... Es el odio que tiene el enemigo al género humano. No le vamos a dar gusto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Háganse entre tantos propósitos. Háganse el propósito de orar por sus esposos, por sus esposas. Ahora, no se lo tiene que decir todo el tiempo, ¿no? Ya recé por ti. No sé qué vas a hacer, yo ya recé por ti. No. En el secreto de tu corazón conserva ese tesoro. Gracias. Conserva ese tesoro que es la oración. Consérvalo. En el secreto de tu corazón, en el secreto de tu amor, consérvalo. Es muy importante. Y en este momento lo que te voy a pedir es que tomes de la mano a ese esposo, a esa esposa, tómala. Y hay un ejercicio que siempre me gusta. Háblale con tus manos. No sé qué te vas a inventar, pero con tu mano, háblale. Háblale. Sin hacerla llorar tampoco, ¿no? Porque hay gente que empieza a hablarle tan duro que la hace llorar, ¿no? Háblale con tus manos. Háblale. Que ella se sienta cerca y amada y bendecida. Que él se sienta cerca y amado y bendecido. Háblale. Vamos a seguir este ejercicio todavía un momentico más. Y es impresionante porque es parte del lenguaje hermoso del cuerpo. Es que el matrimonio es alma, es unión, es fe, es esperanza, pero el matrimonio es cuerpo. Dale expresividad a ese cariño, a ese abrazo, a esa mano y acostúmbrate a unir así tu mano y tu cuerpo con tu esposo, con tu esposa. No es solamente el momento de la intimidad. Cada vez que tú, que eres el esposo, tocas el cuerpo de tu esposa, cada vez que tú la tocas, tú le estás renovando tu amor, la estás bendiciendo. Haz que ella se sienta bendecida por ti.
Haz que ella se sienta amada, fortalecida y bendecida por ti. Haz que ese hombre se sienta feliz de tener a esa mujer. No cualquier mujer, esa mujer, la amada, la que lo escogió a él entre 1.099 millones de personas. Quédate un momentico así en silencio. Quédate un momentico en silencio y siente la alegría de ser matrimonio. Por todas partes nos han puesto ese mensaje que yo comparto, por supuesto. Creemos en el matrimonio. Creemos que el amor es posible. Creemos que el perdón es posible. Creemos que el futuro es posible. Creemos que la esperanza puede llegar y que se puede fortalecer. Permanezcan así como están. Si desean, mírense el uno al otro. Les voy a dar la bendición. No se suelten mientras yo les voy a dar la bendición. Dios me ungió para que yo los sirva a ustedes. Para eso me ungió Dios. Los bendigo con amor, con el amor de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, trácele usted la bendición a ella, y ella trácele la bendición a él. A ver, trácele la señal de la cruz a ella, trácele la señal de la cruz a él.